Era la víspera de un día festivo, de esos en los que la gente corre de aquí para allá buscando disfrutar en familia. Pero había algo especial que llamaba la atención de muchísimas personas que empezaron a acudir con sus seres queridos para ir a reunirse en lo alto de una montaña despoblada, pero con verdes prados que brindaban un espacio propicio para recostarse y descansar en un ambiente familiar y festivo. Por esos días se hablaba mucho acerca de ciertas sanidades milagrosas en personas que se hallaban en un estado crítico de salud. Incluso muchos comentaban de una fiesta de bodas en donde unas tinajas de agua habían sido transformadas en vino. Y en el centro de todas estas historias milagrosas sonaba el nombre de un hombre llamado Jesús. El bullicio, la curiosidad y el deseo de ver de cerca a Jesús llevó a miles de personas a esa montaña. Y seguramente muchos de ellos buscaban ser sanos de diferentes enfermedades. Seguramente muchos llevaban a sus seres queridos para ser sanados de diferentes enfermedades. Era tal el afán por conocerle que ni siquiera se percataron o se preocuparon por llevar provisión de comida para el día. O tal vez no se imaginaban que estarían tanto tiempo en esa montaña seducidos por las enseñanzas de este hombre llamado Jesús. Entonces Jesús decidió mostrarles una señal que debería haber cambiado sus vidas para siempre. Después de reunir a sus discípulos y preguntarles un tanto en broma, diría yo, acerca de cómo harían para alimentar a tanta gente que había en ese lugar, no encontrar de ellos respuesta. Escasamente se menciona a un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó recostar en la hierba y empezó a dar de comer a tanta gente que se dice que el número de varones simplemente era alrededor de 5,000. Un día que pasó a la historia como la multiplicación de los panes y de los peces. Yo te pregunto, si tú hubieras estado entre esa multitud, si tú hubieras estado aquel día de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Cuál habría sido tu actitud? ¿Qué habrías pensado de ese suceso? Bueno, seguramente depende de la mentalidad y el pensamiento que tuvieras. Con un pensamiento religioso, tal vez te hubieras inclinado para adorar a Jesús, para rendirle adoración, o tal vez hubieras intentado tocarle para sentirte cerca de ese personaje milagroso. Pero tal vez si hubieras tenido un pensamiento social, hubieras imaginado que este hombre representaría la solución para tanta pobreza que hay en el mundo, para tanta pobreza que te rodeaba, y seguramente pensarías cómo hacer para que se le pudiera dar pan a todos los pobres de la sociedad. Seguramente con un pensamiento materialista, tal vez habrías propuesto o pensado cómo sacarle provecho al poder que tenía este hombre. Seguramente habrías pensado cuánto dinero podría representar con semejantes capacidades y dones, y sobre todo con la posibilidad de sacar
de la nada o multiplicar como ya lo había hecho con el vino o con esta comida en esa montaña. O tal vez si tuvieras un pensamiento más político, seguramente Jesús hubiera representado un excelente candidato para tomar las riendas de tu país, para gobernar, porque sería alguien que podría representar soluciones milagrosas para la sociedad. Precisamente por pensamientos como esos, gente intentó tomar a Jesús para hacerle rey. Quisieron hacer una especie de golpe de estado para que él llegara a ser rey. Era el hombre adecuado para que gobernara en aquel lugar. Sin embargo, al ver esas intenciones y esos pensamientos, Jesús tuvo que esconderse de la gente y de repente no lo encontraron entre la multitud. Y poco a poco la gente empezó a abandonar aquel lugar sin saber hacia dónde había partido Jesús. Esa noche pasaron más eventos milagrosos. Los discípulos iban en su barca y Jesús apareció o les alcanzó caminando sobre las aguas. Este hombre era un hombre realmente enviado de Dios. Y lo que sucedió al día siguiente es algo fascinante y algo más milagroso de todo lo que se había experimentado hasta el momento. Cuando apareció Jesús nuevamente y la multitud preguntaba: ¿dónde te habías metido, Jesús? Te estábamos buscando. Jesús le dice: ustedes me buscaban, pero no porque entendieron la señal. Me buscaban porque comieron ese pan y quedaron satisfechos. Para Jesús no había forma de esconder lo que había en el corazón. Y con este tipo de pensamientos Jesús fácilmente dijo: ustedes no entendieron el mensaje, simplemente quieren más pan. Y entonces Jesús pronunció una de esas afirmaciones trascendentales e importantes para toda la humanidad. Les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy interesante esta frase teniendo en cuenta el contexto del milagro hecho en donde había multiplicado los panes. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La reacción de la gente pasó de ser un tanto buscadora de Jesús a un poco chocados por las frases que estaba diciendo, porque incluso en ese contexto llegó a decir que él era el Hijo de Dios. La gente no estaba muy contenta, así que le empezaron a pedir más señales. Solamente había pasado un día de haber comido aquel pan y sin embargo estaban pidiendo señales para poder creerle. Eso nos permite pensar que cuando alguien no quiere creer, ninguna señal es suficiente. Jesús buscaba que entendieran lo que él significaba para ellos y la importancia de entablar una relación con él. Por eso la actitud de cada persona en esa montaña debería ser no la de un religioso, no la de un político, no una mentalidad social, sino una mentalidad de relación personal con Él. Porque comer del pan de vida es el resultado de una relación personal con Jesús. La gente no entendió. La gente le pidió más señales. Es más, la gente le recordó, porque eran judíos, cuando el pueblo de Israel comió del maná que enviaba Dios desde el cielo allá en el desierto.
Y le recordaron a Jesús diciendo, nuestros padres comieron maná que Dios envió desde el cielo. Y Jesús les corrigió diciendo, no, 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 no. El verdadero pan que descendió del cielo soy yo. El que come de mí vivirá eternamente, dice Jesús. Y les reitera, sus padres comieron maná, pero después perecieron. Y el que come de cualquier otro pan, incluyendo el que habían comido el día anterior, van a volver a tener hambre y van a morir. Pero el que entiende que yo soy el pan que descendió del cielo, no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esas son las palabras de Jesús que nos permiten decir que sin Él no somos nada. Que creyendo en Él tenemos vida eterna. En el contexto del que estamos hablando, que es el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de Él como el pan de vida, le reitera varias veces, yo les resucitaré en el día postrero. El que cree en mí tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en mí nunca más tendrá hambre y yo le resucitaré en el día postrero. Quiero que sepas que hay muchas soluciones para los problemas del ser humano hoy. Hay muchas necesidades que podríamos tratar de resolver mediante planes, proyectos sociales y políticos que tendrían solución a la pobreza, a la necesidad, al hambre material. Pero que la necesidad del pan espiritual, la necesidad de vida eterna, la verdadera hambre que debemos calmar es el hambre de vida eterna. El hambre que nos permite ser, al ser saciada, ser resucitados en el día postrero, y esa hambre solamente la quita Jesucristo. ¿Y cómo? Mediante una relación personal con Él. Mucha multitud comió del pan que Él multiplicó, pero no entendieron la necesidad que tenían de Dios, la necesidad que tenían de Jesús. Muchas veces cuando pensamos en Dios, tenemos una mentalidad como la de algunas de estas personas, que era algo así como un amuleto, como una religión, que nos permita sentir algo de emoción espiritual o emoción psicológica, de satisfacer necesidades parciales o temporales. Pero a veces no entendemos que acercarnos a Jesús resuelve nuestra necesidad de vida eterna. Solo Jesús nos puede calmar esa hambre. No aguantes más hambre. Tal vez no estás aguantando hambre material, pero no aguantes hambre espiritual. Es necesario que te acerques ahora mismo a Jesús y que estés dispuesto a aceptar esta invitación que Él está haciendo. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Un yo soy más de Jesús que invita para que recibamos, creamos, aceptemos y disfrutemos de la vida eterna y de la resurrección que Él está anunciando que tendremos cuando creemos en Él. Y es algo que podemos hacer sencillamente invitándole de la manera voluntaria a nuestras vidas. Usted allí donde está puede decir, Señor Jesús, aquí estoy. Yo quiero comer de ese pan de vida eterna que eres tú. Yo quiero entablar una relación contigo. Lo puedes hacer en tus propias palabras, pero si quieres una guía, te propongo una oración como esta. Señor Jesús, gracias por haber venido para buscarme, para perdonar mis pecados, pero sobre todo para darme vida eterna. Entiendo que tú fuiste enviado del cielo, de parte de Dios,
como el pan de la vida. Y yo quiero disfrutar de esa vida, yo quiero disfrutar de ese pan. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste a dar tu vida por mí. Te entrego mi vida, te invito a mi corazón y te pido que de aquí en adelante seas el Señor de mi vida. Estoy delante de ti, Señor, arrepentido de mis pecados y dispuesto a seguir tus pasos. Toma mi vida y hazme un hijo tuyo. Amén. Si usted ha hecho esta oración o una similar con sus propias palabras, invitándole al Señor, recuerde que Él dijo que a todos los que creen en su nombre les dará vida eterna. Es cuestión de creer y de seguirle de ahí en adelante. El Señor no toma en cuenta lo anterior, lo pasado. Él nos invita a caminar una nueva vida de la mano de Él. Yo soy Nelson Martínez. Si usted ha escuchado este mensaje es porque alguien que le aprecia y piensa en usted le ha enviado el enlace para verla. Si usted quiere, también puede enviarle este enlace a una persona a quien usted aprecia. Que el Señor le bendiga. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre.